Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Filosofía y Educación, correspondiente al tercer año del profesorado de inglés y del profesorado de matemática. En el caso de inglés estamos con tercero A, turno mañana, tercero C, turno tarde, y tercero B, turno noche o vespertino. Y en el caso de matemática, tercero A, turno mañana, y tercero C, turno tarde. Quien les habla es el profesor Mariano Gaudio. Grabo este video para que conozcan esta cara, que es la única que tengo, lamentablemente, y con el cual nos vamos a comenzar a vincular esta cursada 2021. ¿Sí? Ustedes ya vienen de una cursada 2020 de manera virtual. Esta de 2021, en principio hasta agosto, se mantiene de manera virtual y quizás todo el año sea también de manera virtual. Bueno, les voy a comentar tres cosas puntualmente: cómo nos vamos a organizar, ¿sí? La organización del trabajo de esta materia. Vamos a hablar un poco también, en segundo lugar, del oficio del estudiante, y finalmente voy a comentar un poco, en tercer lugar, el programa de la materia de este año. Respecto a la organización, bueno, ya a esta altura van a saber que vamos a trabajar con la plataforma del Infod. ¿Sí? Habrán llegado a esta clase a partir de la plataforma del Infod. Esto es una novedad, todas las materias lo van a tener que implementar. El año pasado cada uno trabajaba con una plataforma diferente. Este año todos con la misma plataforma. En la plataforma del Infod van a encontrar entonces un aula con el nombre de esta materia, Filosofía y Educación. Estas aulas tienen una serie de pestañas o, ¿sí?, partes, digamos así. Vamos a ir conociéndolas y explorándolas juntos. Voy a comentar en principio y paulatinamente también, porque la primera semana todavía va a estar abierta la inscripción, así que puede que se sumen más estudiantes después de la primera semana. Van a encontrar entonces en estas aulas las clases. Esta es la clase número 1, es un poco formal, no vamos a entrar en contenido específico todavía, o sí, pero desde el programa. Y las clases en general, vamos a tener dos tipos de clases: unas asincrónicas, quiere decir grabadas, que puede que, si la plataforma lo permite, las subiremos a la plataforma, y si no, las vamos a subir al canal de YouTube, y vamos a poner el link en la plataforma para que ustedes puedan verlas ahí en el canal de YouTube. Y la idea fundamental es que primero avancemos con las clases asincrónicas a partir de algunos contenidos. Vamos a ver qué tiempos, cómo manejamos los tiempos, sobre todo en el primer cuatrimestre, que es el más breve. Estas clases asincrónicas, quiere decir grabadas, van a estar centradas fundamentalmente en los ejes principales que plantea el programa, del cual vamos a hablar en tercer lugar. Quiere decir eso que vamos a ir viendo los textos, efectivamente, desde una perspectiva un poco general o básica o introductoria, marcando conceptos fundamentales de cada uno de esos textos, pero sin entrar en el detalle, es decir, dejando para ustedes toda una parte que concierne a la lectura y al oficio de estudiante, que vamos a hablar ahora en la segunda parte de esta reunión, entre comillas. Entonces, vamos a enfocarnos, como manda la normativa, en los núcleos prioritarios, ¿sí?, en los contenidos prioritarios. Y a partir de ahí iremos después trabajando un poco más en detalle. Las clases sincrónicas, es decir, las que nos ponemos de acuerdo, las vamos a organizar a partir de un link al Meet del ABC, con el cual ustedes van a poder entrar, y ahí sí, efectivamente, nos vamos a encontrar, y la idea fundamental de esas clases es que sirvan para
las presentaciones de los textos de ustedes. Es decir, me parece que lo importante de las clases sincrónicas es poder fomentar la participación. Y una de las formas de evaluación entonces va a consistir en presentaciones orales, que no van a ser obligatorias para todos y todas, sino que van a ser opcionales. Eso lo vamos a ir organizando de acuerdo también con el número de estudiantes que haya y eventualmente, en caso de que no quieran hacer exposiciones orales, bueno, habrá trabajos prácticos u otro tipo de evaluaciones. Pero me parece que es la manera de darle sentido y darle fuerza, impulso a las clases sincrónicas. Por otro lado, van a encontrar ya en el aula, están subidos en la sección archivos, ¿sí? Materiales de trabajo, todos los materiales de este año, todos los textos que vamos a usar este año, en primer lugar con el programa, y además están numerados, esto es lo que hay que aclarar, el programa está con el número 00, y después están el texto 01, el texto 02, y así sucesivamente. Es decir, están ordenados de manera tal que se pueda ir siguiendo coordinadamente el desarrollo de la materia. Y además, si ustedes miran en la pestaña descripción de cada uno de estos archivos, van a encontrar que figura la localización de ese texto en el programa de la materia. Y de esto vamos a hablar, tanto del programa como de cómo ir preparando filosofía y educación 2021. Bueno, pero hasta acá entonces la presentación y una descripción muy general de cómo vamos a trabajar. Bueno, pasamos al segundo punto de nuestra primera clase, que es esto que podemos llamar la organización del oficio del estudiante, ¿no? Cómo hay que trabajar. Es un punto importante porque nosotros como profesores fuimos, somos y seremos estudiantes también. Entonces, el oficio de estudiante es algo que se hace, ¿sí? Que se practica, que se lleva a cabo de diferentes maneras, con diferentes profundidad, según la época de la formación o el nivel en el que uno se esté formando, pero es un oficio muy interesante y quiero insistir en dos aspectos que son fundamentales. Uno es que todo docente sigue siendo un estudiante, aunque pase a ocupar un rol diferente dentro de un aula. Sigue siendo un estudiante porque sigue aprendiendo, porque sigue descubriendo cosas, porque sigue leyendo, estudiando, buscando, investigando. Es decir, perder esa actitud de aprendizaje, de búsqueda, de curiosidad, cuando uno se vuelve docente simplemente porque un papel dice que uno es docente, no es una buena señal. No es una buena señal y probablemente no sea un buen docente quien le sucede eso. Es decir, el ser estudiante es una actitud que me parece hay que conservar y alimentar con una suerte de fuego sagrado permanentemente. Entonces, por un lado eso, ¿no? El oficio estudiante. Por otro lado, como decíamos, depende dónde uno está. Y aún así, dependiendo de dónde uno está, me parece que es importante decirlo, clarificarlo, aunque parezca obvio. Y de hecho, los espacios afines a la filosofía solemos ocuparnos de cosas, en estos espacios solemos ocuparnos de cosas que son obvias. Pero no por obvio no lo vamos a dejar de decir. Sí, aunque suene obvio, esto es importante para que nos entendamos qué decimos cuando hay que leer un texto, por ejemplo.
qué significa leer un texto. Y esto puede ser útil para un ingresante, puede ser útil para un egresante, no importa el nivel donde estemos, y puede ser útil incluso para nosotros como docentes. Bien, lo primero que quiero marcar respecto del oficio de estudiante es la importancia del programa. Toda materia tiene un programa. Y el programa es lo que el profesor quiere o diseña, o como van a encontrar ustedes, el proyecto de cátedra, si es un proyecto, qué es lo que quiere llevar a cabo en ese espacio curricular. Entonces es muy importante conocer a qué apunta, qué está buscando el profesor con esto, con estos contenidos, con estos temas, con estos problemas, con estos debates. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Se va a develar en el programa. Pero además, ustedes van a ser futuros docentes. En más o menos tiempo van a ser docentes y van a tener que armar un programa. E incluso en el espacio de la práctica se les pide elaborar una secuencia didáctica que es una parte de un programa. Bien, de acuerdo con lo que nos pide el profesorado, todo programa tiene una fundamentación, tiene expectativas de logro, tiene contenidos, y es muy importante que ustedes lo miren en principio. No digo que lo lean con detenimiento ya, pero sí que lo miren y que lo tengan presente, sobre todo en el desarrollo y especialmente en algunas partes específicas del programa, como pueden ser los contenidos, la modalidad de trabajo, la forma de evaluación, la bibliografía, todos esos elementos que van apareciendo en un programa son sumamente útiles para la organización del estudio por parte del o de la estudiante. Pero como vamos a hablar del programa específicamente en la tercera parte, simplemente señalo eso. Ténganlo presente para la organización del estudio. Es un primer dato importantísimo. Segundo dato a tener en cuenta, las clases. Las clases son importantes, indudablemente. En el profesorado se les da una importancia realmente preponderante. Bien, la pregunta es cómo se aprovechan, cómo aprovecharlas, ¿no? En este caso tenemos virtualidad. La virtualidad cambia un poco la modalidad de la clase. En la presencialidad las preguntas serían, bueno, ¿cómo hago para tomar apuntes? ¿Cómo para detectar lo importante? ¿Qué pasa si el profesor escribe en el pizarrón? ¿Todo lo que escribe en el pizarrón es importante? ¿Son palabras claves? ¿No son palabras clave? ¿Me conviene primero ir a la clase y después leer los textos? ¿O primero leer los textos y después ir a la clase? ¿O primero leer los textos, después ir a la clase y después volver a leer los textos? Bien, mis caras, lo bueno de estar grabando, además de ver esta cara horrible, es que puedo hacer caras como a ver qué se sobreentiende con cada cosa. Son clases virtuales. Vamos a tener clases virtuales en principio medio año, probablemente todo el año. La ventaja de las clases virtuales es que se pueden retroceder, ¿sí? Se puede ir para atrás, se puede volver a escuchar, se puede escuchar de a poco, cosa que no sucede en las clases presenciales, que si uno se lo pierde, se lo perdió. Esta es la gran ventaja. Quizás la desventaja es la distancia que genera la virtualidad, indudablemente, el no poder preguntar en el momento al profesor, pero tenemos todos los medios virtuales para preguntar. Y créanme, en toda mi experiencia docente, no abundan las preguntas en clase. Con lo cual, a mí me parece que se puede aprovechar este formato y se pueden aprovechar las clases bien. Este año 2021, las clases van a venir con una mirada general, ¿no? Es decir, tratando de hacer hincapié en lo general, en los ejes, en los problemas o como hemos llamado ya, en los núcleos prioritarios, en los contenidos prioritarios. ¿Sí? Esto quiere decir que vamos a tratar de explicar los enfoques de cada uno de los momentos del programa que suponen cómo se insertan ahí
en esos enfoques, en esos ejes, en esas unidades temáticas, los distintos textos específicos que hay en el programa, qué marco necesitamos para poderlos leer y también indicaciones acerca de qué es lo que queremos ver, qué es lo que este profesor pretende ver en cada uno de esos textos o por qué esos textos están ahí puestos, no están puestos por capricho ni por costumbre, porque generalmente estos textos los vamos renovando permanentemente y en los últimos años, en mi caso, he renovado prácticamente todo. Entonces, y no están para rellenar ni para... No, están por un sentido, porque transmiten algo, porque permiten pensar ciertas cosas. Entonces, eso lo podemos plantear en clase. Podemos plantear cuál es la perspectiva con la que queremos que esos textos sean leídos, sean atendidos, sean subrayados. Lo que incluso hasta podemos llegar a arrimar es cuáles son esos conceptos claves que están dentro de esos textos y que ustedes es necesario que vayan y miren. Hasta ahí, ¿no? Es decir, ahí que empieza. Bueno, ahí hay que ir y leer los textos, ¿no? Hasta ahí llegan las clases, ¿sí? Las clases van a ir por arriba y van a suponer que ustedes van a entrar por abajo o por el costado, como quieran, ¿no? Por una columna y por la otra. Ustedes van a entrar a profundizar en la lectura de los textos. Con lo cual, las clases no van a reemplazar a los textos para nada, eso seguro, y los textos van a permitirles a ustedes profundizar mucho más las cosas generales que podamos decir en las clases. Pero ciertamente, como vamos a marcar cuál es la línea de lectura, por qué pusimos ese texto ahí, qué queremos que vean en cada texto, o qué quiero, porque en este espacio estoy solo, pero bueno, ¿qué es lo que quiero que vean? Bueno, las clases son muy útiles para eso. Entonces la idea es que se complementen, no que hagan una cosa o la otra, sino que trabajen textos y clases en complementación. Si quieren primero una y después leer los textos, o primero leer los textos para entender mejor las clases, para después entender mejor los textos, como ustedes gusten. La verdad es que cada uno ahí puede ir eligiendo su forma de estudiar como más le parezca. El tercer punto del que quería hablarles son los textos mismos. Todo texto supone un contexto, ¿sí? Un autor, quién dice, por qué lo dice, cómo lo enfoca, ¿no? Y generalmente no, en ningún momento, creo que no sé si en alguna materia de profesorado, pero generalmente no damos en el profesorado libros enteros. Siempre se busca, se hace un recorte, un capítulo, una parte de un capítulo, una parte del texto. Nunca utilizamos un libro entero, pero ese texto quiere decir, es una parte de, quiere decir que está recortado, quiere decir que está extraído de algo más grande, que tiene un autor, que tiene una época, que tiene un lugar en donde fue escrito. Entonces, todo ese contexto tenemos que medianamente indicarlo para que ustedes puedan ver, tener una serie de datos que les permita después avanzar con la lectura. Por supuesto que la lectura es importantísima, es irreemplazable. Si ustedes no hacen eso, no lo puede hacer otra persona por uno. No puede pensar otro por mí. Tengo que pensar por mí. Bueno, no puede leer y subrayar otro por mí, ¿no? Y yo larveo el trabajo de otro. Justamente lo que les decía al principio, el fuego sagrado del ser estudiante consiste en hacerse cargo de la tarea, decir, bueno, esto me corresponde hacerlo, no pedir resúmenes o pedir a otro que lo haga por mí. Otro que lo haga por mí, no lo hago. Ese es el punto. No es un trabajo reemplazable ni comprable o vendible. Es una actividad que tienen que hacer ustedes por sí mismos, por sí mismas, a partir de sí, no a partir de otro, de lo que haga otro u otra. Entonces,
la lectura es irreemplazable. La actitud de aprender, decíamos hace un momento, se juega acá, en sentarse y leer. No, el estudio tiene una ventaja, que no tiene talento, ¿no? Uno puede pensar, no sé, en las artes o en los deportes. En muchas profesiones hay que tener talento o no, pero acá la diferencia se hace con el trabajo, ni la diferencia, todo se hace con trabajo, en realidad. Es sentarse y laburar. Sentarse, laburar el texto, y eso no hay nadie, ¿no? Yo conocí alguna vez gente que se sentaba, leía y entendía todo perfectamente, y después no rendía los parciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se produce automáticamente. Es trabajo, es voluntad, es dedicación, es esfuerzo, es entregarse además a ese trabajo. Por eso decía tan importante el oficio de estudiante, que supone que uno se pone a hacer algo, y ese algo lo va transformando a uno. Porque la actitud de aprendizaje y de asimilar te tiene que transformar. No sos el mismo, no sos la misma después de ciertas ideas que pasaron por tu cabeza. Creo que las ideas pueden pasar y no afectarte en nada. Bueno, así ganamos bastante insensibilidad frente a todo. Podríamos decir que vivimos en una sociedad bastante insensible, bastante poco permeable a lo que pasa más allá. Eso, bueno, puede pasar. La verdad sería horrible y no demuestra mucha actitud de aprendizaje, claramente. Entonces, tenemos el texto, hay que leerlo. Los textos no se leen solos, no los pueden leer otros por mí. Por supuesto que vamos a encontrar palabras que no entendamos. Esas son importantísimas, las que no entendemos, las que tenemos que aprender, las que tenemos que mirar por primera vez a ver qué significan. Esas son esos desafíos son los que interesan, son los que te tienen que despertar. Si todos entendieran un texto, te dormís, porque ya más o menos sabes qué va a decir. Todo, cuando aparece algo que no entendés, en vez de decir, oh, hay otra cosa que no entiendo, ahí es donde tenés que despertar, buscar qué palabra significa, la frase, lo puedo despejar, sigo leyendo un poco más a ver si se entiende, aparece un sinónimo. Esa es la parte donde hay que estar despierto y dedicado, ¿no? Dedicándose a eso. Entonces, pueden haber palabras incomprensibles, pueden haber frases incomprensibles, pueden haber párrafos incomprensibles, pero no hay nada que, si alguien se sentó a escribir, no hay nada que sea indescifrable, no hay ningún enigma. Es cuestión de sentarse y desarmarlo para ver cómo estaba pensado eso y ya está. No es un enigma irresolvible. Por supuesto que la lectura, uno recomienda lectura, subrayado, marcación de ideas principales, marcación de conceptos claves. Puede ser que todo esto sea por separado, puede ser que todo esto se haga junto. De nuevo, ahí entra cada uno con su estilo a determinar cómo tiene que proceder a ese trabajo. ¿Qué hacemos con las ideas importantes? Detectamos algunas ideas importantes, detectamos conceptos claves, muy bien. ¿Qué hacemos con ellos? Una vez que se termina la lectura del texto, hay que sintetizarlo. Y una manera muy eficaz de sintetizarlo es armando un mapa o esquema conceptual. Hay distintos nombres, hay distintos estilos, por supuesto, para hacer mapas, esquemas, cuadros. ¿Cuál es la idea? La idea es llevar a una gráfica visual todo el trabajo que viniste haciendo. Todo ese trabajo de lectura, todo ese detectar conceptos fundamentales, bueno, armarlos en un esquema, en un mapa que te permita mirarlos todos juntos. Preferentemente en una hoja, en una carilla, digamos, ¿no? Es decir, que se pueda ver todo junto. Y que se pueda ver, además, viendo
dónde está lo más importante y dónde está lo no tan importante y lo menos importante. Incluso dentro de lo más importante, porque lo que vos haces ahí es extraer esas ideas, esos conceptos, términos, lo que ustedes quieran, fundamentales. ¿Sí? Y siempre estás como achicando, 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 agrandando, agrandando, agrandando. ¿No? Como si fuera un acordeón, digamos, ¿no? Juntando todo y separando todo de nuevo. ¿Qué es importante entonces en el armado? Un esquema es un instrumento de trabajo fundamental, porque te permite recordar todo ese trabajo que vos hiciste. Fundamental. De lectura, de subrayado, de búsqueda de ideas y demás. Luego, ¿qué tamaño tiene que tener? Bueno, uno ha visto de todo y ha hecho de todo, pero el tamaño útil es este que les digo, es una carilla, que se pueda mirar, ¿sí? Como si fuera una hoja que uno tiene frente a sí mismo. Ese es el tamaño ideal. Más cargada, menos cargada, bueno, eso de nuevo. Pero ¿qué es importante? Que lo importante se vea bien. Lo más importante tiene que ser o más grande, o estar en el centro, o estar arriba e ir abriéndose, o a la izquierda y abrirse para la derecha. Tiene que poderse cristalizar en un mapa conceptual la jerarquización. Jerarquizar quiere decir esto, poder detectar qué es lo más importante y qué es lo no tan o menos importante. Eso es muy útil para el trabajo y sobre todo para el trabajo a largo plazo, para cuando uno tiene que juntar, ¿sí? las distintas lecturas, los distintos textos y ir reconstruyendo el sentido general de una materia. ¿Sí? Para preparar un final, por ejemplo, es muy útil armar esquemas y mapas conceptuales. Perdón. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete a hacer algo, entra esa suerte de trabajo micro, ¿no? De pequeño. Empieza a hacer cosas pequeñas, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, y después levanta y empieza a ver ese trabajo más grande que hay que hacer, que es juntar todos los trabajos pequeñitos que fueron haciendo. Esto depende, digamos, si es para un parcial, si es para un final, si es para un trabajo práctico, si es para una actividad. Lo que sí me parece que es importante es ir haciendo ese trabajo, no dejarlo para hacer todo junto frente a una fecha de examen. Eso no conviene porque después se hace inmanejable, los tiempos no alcanzan. Entonces, ir dedicándole esos tiempos a la lectura, al subrayado, al armado de esquemas y mapas. Y después, dentro de este oficio, hay que aprender a hacer dos cosas que son fundamentales. ¿Sí? En cualquier nivel, ya uno diría, desde primer año hay que aprender a qué? A escribir y a hablar. Cuando hablamos de escribir, decimos escribir bien, ¿no? Escribir es un trabajo complicado, es un trabajo que lleva tiempo, es un ejercicio. ¿Sí? Hay que estar, conviene siempre estar escribiendo cosas. Esto es una recomendación que uno hace, que si no me equivoco, en los espacios de la práctica también se suele hacer. Uno tiene que estar escribiendo, aunque sea contando, no sé, contando las noticias del día o haciendo un diario de su vida, lo que ustedes quieran, pero el ejercicio ese de sentarse a escribir, de tratar de escribir bien y de tratar de llevar a escritura las ideas que tenés en la cabeza, es todo un trabajo. Y como todo trabajo, la primera vez que lo haces te va a costar un montón y luego, a medida que lo vas haciendo, va a ir mejorando paulatinamente. Es un entrenamiento, por eso decimos, es un ejercicio, despacio, pero continuado. No lo dejes de hacer. La escritura es algo muy importante. En toda profesión docente, en todo nivel. En todo nivel es muy importante. Una consigna mal escrita, un comunicado mal escrito, una devolución mal escrita. Es como, realmente es una pérdida de legitimidad terrible, ¿no? Entonces, la escritura es
es parte de las herramientas fundamentales de nuestro oficio, armar un informe, para hacer un acta, para armar un proyecto, para cualquier cosa. Escribir es fundamental. Y hacerlo bien es el desafío. Y no es algo que vas a aprender, digo, es algo que tendrías que haber hecho ayer. Bueno, ya, no hay mañana. No pienses, mañana voy a aprender las reglas de ortografía. No. Las reglas de ortografía se aprenden hoy, no mañana. Ya tendrían que estar aprendidas. No son complicadas. No son nada complicadas. Y con la virtualidad tenés el autocorrector, que te está marcando. Ya. Te avisa con un firulete rojo, te dice, ¡eh! No cuesta nada. No cuesta nada y no lo podemos postergar más. Porque después eso queda y queda y queda y cada vez peor. Y cada vez se escribe peor y cada vez se usan menos palabras y cada vez se lee menos. No, eso no se puede dejar. No se puede dejar librado a que alguna vez lo cures, porque no lo vas a curar nunca. Y vas a quedar mal. Vas a presentar el comunicado y, quiero esto, y todo mal escrito y va a quedar horrible. La otra cuestión es la oralidad, que, bueno, este año vamos a implementar exposiciones orales en las reuniones, tengo que pensar, las sincrónicas, ¿no? Las sincrónicas, las que vamos a hacer coordinadamente, para ir avanzando la exposición oral, que generalmente se termina viendo en el examen final. Pero la oralidad es un punto a tener en cuenta. Es un punto a tener en cuenta porque es una manera en que uno se presenta y también es una manera en que uno se legitima o se deslegitima. Depende de cómo hable uno, ese aula va a decir, sí, es un docente. Nada, este es cualquiera. Este es el jardinero Willy de los Simpsons. Es fundamental la manera de hablar. ¿Sí? Y hay que poder construir discurso autónomamente, ¿sí? Poder sostenerlo, poder defenderlo frente a los demás. Y eso hace a nuestra profesión docente y a la legitimación, ¿sí? Que sí, realmente tenés que estar ahí, mereces estar ahí, corresponde que estés ahí, está validado que estés ahí. Y no un papel que diga, es docente, entonces bueno, por más que hable horrible, es docente y hay que bancársela. No, eso no es así. Entonces, tanto la construcción de escritura como la construcción de oralidad son fundamentales en esta profesión. Y no se pueden dejar, ni libradas al azar o a lo que cada estudiante pueda hacer o dejar de hacer, ni pueden no ser evaluadas durante el proceso de aprendizaje. Y siempre se puede mejorar, por supuesto. Siempre se puede mejorar. Y no se necesita, wow, tener talento. Es trabajo, no es talento, es trabajo. Bien, y un último punto que quería marcar es que es muy importante que nos pongamos en sintonía, ¿sí? Con el año en que estamos, ¿no? Uno dice, en el profesorado, está bien, cada carrera tiene su particularidad, pero también cada año tiene su particularidad. ¿Sí? Primer año es un año de contención, acompañamiento, donde todas estas cosas son importantísimas, todas estas cosas que acabo de decir. ¿Sí? Son importantísimas, son fundamentales. Se van aprendiendo y se empiezan a hacer. Eso es lo que tiene de bueno el primer año, que empieza a hacer. Pero es un año como de contención, de acompañamiento, de alfabetización y está muy bien. Segundo año, ya tiene que arrancar la cosa. Y muchas veces no arranca. Muchas veces no arranca. Tercer año, ya tiene que madurar. ¿Sí? No puede ser una materia de primero más difícil que una de tercero. No. Y cuarto año se termina, pero hay que aprender un montón de cosas antes de terminar.
No es, ay, termino y ya está. Bueno, no, hay un montón de cosas para aprender en cuarto año. No es déjame en paz que quiero hacer la práctica y listo. No es eso. Tenés un montón de cosas por delante por aprender y tenés que tomarte muy en serio esos aprendizajes. Porque ser docente no es solamente estar enfrente de un aula. Enfrente de un aula puede estar el jardinero Willy en Los Simpsons o cualquier otro. El punto es qué va a pasar después de estar al frente de un aula. Entonces digo, es muy importante ponerse a tono con qué año estamos de la carrera y con qué año está esta materia en el diseño curricular. Es muy importante eso. Y por supuesto, la diferencia hace no solo al desarrollo, sino por supuesto también al final de la materia. En cualquier caso, todo esto de lo que hablamos hasta acá les sirve mucho, y si no les sirve, es una descripción de lo que tendrían que estar haciendo, digamos, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo en claro. Cuando digamos, vamos a, les pida, lean textos, ¿qué significa leer? Muchas de las cosas que dijimos acá. Miren el programa, lo dijimos. Preparar un escrito, dijimos, ¿sí? Dijimos todo lo que hay que hacer y después sentarse a escribir y practicar la escritura y pulir la escritura. Nunca un texto sale así de una terminado. Siempre hay que trabajarlo un poco más. Y preparar la oralidad, de nuevo, también es un trabajo, es una práctica. Hay que hacerlo bien. Hacerlo y hacerlo bien. En el nivel que sea, pero hacerlo bien. Bien, hasta acá entonces la segunda parte de lo que les quería comentar en esta primera clase. Bueno, pasamos ahora al tercer punto de esta primera clase, que es específicamente el programa de la materia Filosofía y Educación, correspondiente a tercer año, como dijimos, profesorado de matemática, profesorado de inglés. Ciclo 2021. Este programa tiene una serie de particularidades que vamos a aclarar de afuera hacia adentro del programa. En primer lugar, bueno, esta materia se titula Filosofía y Educación, pero vamos a ser sinceros, no abarca toda la historia de la filosofía, para nada, ni tampoco toda la historia de la educación, para nada, sino que en ella se hace un recorte muy específico, muy concreto, a partir básicamente de siglo XX, ¿no? Es decir, esta materia empieza en el siglo XX. Ustedes si viéramos filosofía, historia de filosofía, arrancaríamos por los griegos, los presocráticos, Platón, Sócrates, bueno, todo eso. Pero no vamos a hacer eso, vamos a abocarnos en el siglo XX, entendiendo que es nuestra fuente más cercana para entender el siglo XXI o la actualidad. Ese es un primer recorte histórico, podríamos decir. Hay un segundo recorte temático, que es que vamos a trabajar principalmente filosofía política. ¿Sí? Filosofía política. ¿Por qué? Porque la pedagogía, ¿sí? La educación, es una práctica, forma parte de la filosofía práctica, sin dudas, ¿sí? Es una especie de recorte de las acciones humanas también, y tiene que ver, aunque de manera compleja, como vamos a aclarar ahora, fundamentalmente con la filosofía política, ¿no? Es decir, cuando se decide una política educativa, que eso tiene su incidencia en lo que finalmente pasa en el aula, hay una concepción, hay una filosofía, hay una política que está por detrás
de eso que ocurre efectivamente en el aula. Entonces, tenemos tres eslabones conectados entre sí. En este recorte que decíamos corresponde siglo XX y obviamente siglo XXI también, que son la filosofía, como ese trasfondo de ideas fundamentales, la política, como ese volcar ideas fundamentales para prácticas concretas, y la educación, ¿sí?, como un tercer elemento, que son esas prácticas concretas, cómo las pensamos, cómo las proyectamos y demás. Con lo cual, ¿son niveles diferentes? Sí. ¿Son exactamente lo mismo? No, obviamente. ¿Tienen vinculación? Sí, tienen mucha vinculación. Tienen una vinculación tal que lo que la filosofía política piensa y la filosofía, digamos, la filosofía piensa y lo piensa como política, termina también de alguna manera, aunque no exactamente como lo piensa la filosofía política, en la educación. Entonces, son niveles diferentes, efectivamente, tienen relación entre sí también, ¿no? Sí, sí, tienen relación entre sí. Esto es muy importante porque lo que vamos a ver tienen contextos, son diferentes contextos epocales, ¿sí?, en donde se van articulando cuestiones filosóficas, cuestiones políticas y cuestiones pedagógicas. Vamos a ir viendo cómo se entrelazan. La materia está dividida, como les decía, acá tengo el programa y estoy retomando justamente lo que se dice en el programa, y por eso es muy importante tenerlo presente, sobre todo por este esquema que voy a trazar ahora, esta organización de los contenidos. Todo programa empieza con una fundamentación, o sea, ¿por qué el profesor quiere que se vea esto? ¿Y por qué le encuentra sentido a trabajar esto en clase? ¿Por qué este recorte temático que hacemos, titulado Filosofía Política Contemporánea? Bien. Decía que el programa va a estar dividido en una serie de temas, o digamos, el tema dividido en una serie de ejes o unidades temáticas, digamos así, y eso está especificado claramente en los contenidos, en el punto 3 del programa. Ustedes pueden ver la fundamentación, pueden ver las expectativas, qué es lo que esperamos hacer en este curso, efectivamente, y finalmente tenemos los contenidos donde se especifican cada una de las cosas. Empezamos con una introducción, ¿sí? Y en esta introducción, titulada Lo político y lo pedagógico, vamos a ver en este punto 1 dos textos del que vamos a hablar en breve. Pero digamos, en términos de introducción, la filosofía, la política, la educación, como decíamos recién, son distintos niveles de reflexión sobre el actuar humano, sobre el ser humano. Apuntan a cosas diferentes, efectivamente, pero están conectadas, ¿sí? Una determinada política supone una filosofía. Una política es querer hacer algo en la realidad, transformar la realidad en una determinada dirección. Esa transformación de la realidad en una determinada dirección supone, ¿sí?, tiene por detrás ideas filosóficas acerca de la realidad y acerca de qué hay que hacer con la realidad. La educación es como una resonancia, no es una traducción directa, es una resonancia, ¿sí?, de eso que pasó por la filosofía y por la política. Es decir, o podemos hacer el camino inverso. Partimos de la práctica efectiva del aula y podemos ver qué concepción política hay detrás y qué concepción filosófica sustenta esa concepción política, ¿sí? Podemos hacer los dos caminos, ¿sí?
Ahora, esta materia, decíamos, es un recorte en este estricto sentido de pensar la filosofía, pensar la política y pensar la pedagogía como ámbitos específicos, pero a la vez conectados, solamente en el siglo XX para acá, ¿no? Del siglo XX para acá. Entonces, eso implica analizar algunas de las corrientes de filosofía contemporánea, que son muchas, inagotables, ¿sí? Para una materia, y que agrupamos o tratamos de sintetizarlas en básicamente tres ejes fundamentales que vamos a explicar después. Pero en principio, tenemos que decir, la filosofía contemporánea es realmente toda la filosofía del siglo XX y del siglo XXI. Tiene multiplicidad de corrientes, de enfoques, de concepciones, de supuestos. Es decir, casi diríamos inabarcable. Lo mismo pasa con la educación. La educación tiene muchísimas corrientes a lo largo del siglo XX, con muchísimas versiones cada una de esas corrientes, con lo cual se hace muy difícil recorrerlas una por una. Por lo tanto, vamos a ir como marcando estos tres momentos fundamentales dentro de la filosofía contemporánea, y sobre todo vamos a estudiar autores que son muy importantes, realmente muy importantes. Ninguno de los textos que está acá sobra. Ninguno de los textos está puesto porque sí. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo tiene no solo un contenido que atiende a un determinado contexto específico, sino también, a mi entender, mucha significatividad en la actualidad. Son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, analizar un filósofo o una filósofa en su época es muy importante para entender esa época, para entender ese contexto, pero también el hecho de que nosotros hoy, en el siglo XXI, todavía en pandemia, estemos releyendo eso, van a ver que le agrega un plus de significado muy importante. Por supuesto que los temas de la filosofía política contemporánea son muchísimos. Vamos a ver algunos. La filosofía, sobre todo como acción, ¿no? Esto es muy importante, el primer eje que vamos a analizar, que es el tema de la acción, ¿no? Lo que conecta justamente filosofía, política y educación es el concepto de acción. Son acciones del ser humano. Incluso la filosofía, que pareciera ser contemplación, mirar las estrellas, no, no, no. La filosofía siempre está pensando la acción y la transformación de la realidad. Y esa transformación de la realidad en función de determinados ideales se cristaliza en una política. Y esos ideales, ¿no? Concretizados, aplicados en un determinado momento, se transforman en una política educativa. ¿Y eso pasaría en las aulas? Pasaría. Pero son todos niveles que están distinguidos y conectados. El segundo eje son el tema del sujeto y las instituciones, que vamos a hablar. En realidad sería el tercero, ¿no? Porque el primero es la introducción, el segundo, esto que les decía, filosofía, acción y educación, el tercero, el sujeto y las instituciones, y el cuarto, problemas contemporáneos, que vamos a ver varios problemas ya bien del siglo XXI, bien contemporáneos nuestros. Pero hay otro dato más. Vamos a ver filosofía del siglo XX. Es principalmente filosofía europea o del primer mundo, y esto podría ser criticado, pero bueno, es en función más que nada de la temática elegida y de no querer decir, bueno, pongamos un autor o una autora, un filósofo o una filósofa latinoamericano para, ¿no? Como en toda buena película de blancos hay un negro, como para decir, ven que hay diversidad.
Y por eso hemos dedicado el espacio a la filosofía latinoamericana en otra materia, que es particularmente perspectiva filosófico-pedagógica, en otra carrera, en este caso sería. Pero hay un dato que es muy importante. En todo el programa van a ver ustedes que hay filósofas. Durante mucho tiempo, la historia de la filosofía se ha escrito como si fuera la historia de los filósofos. Y filósofos varones, ¿no? Como si no hubiera filósofas. Bueno, uno de los grandes sacudones del contexto contemporáneo lo dan las corrientes feministas que plantean la recuperación de las figuras de las filósofas, que son indudablemente fundamentales. Y que tienen, por supuesto, mucho para decir y que tienen mucho lugar en la historia y que tiene que ser visibilizado. Con lo cual, bueno, en este programa tratamos de que se visibilicen en la medida de lo posible esas filósofas que tenemos indudablemente que aprender muchísimo. Por eso van a encontrar en los distintos momentos del programa, y en la medida en que la temática lo permite, distintas voces de filósofas. ¿Sí? Con mucho orgullo digo esto, que es parte también de una transformación importante de las últimas décadas. Bien, respecto del primer eje, entonces, les decía, vamos a analizar ahí lo filosófico y lo político y lo pedagógico. Y vamos a trabajar dos textos que nos vienen muy bien como introducción, uno de una filósofa justamente, Chantal Mouffe, que se titula, el primer texto de este programa, En torno a lo político, ¿sí? Y el segundo, quizás lo conozcan de otros espacios, es un texto de Luis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. ¿Por qué me interesan estos dos textos? Bueno, básicamente porque me parece que sirven muy bien, primero en el caso de Chantal Mouffe, para dos cosas, para entender la diferencia entre lo político y la política. Acá vamos a estar siempre hablando de lo político, ¿sí? Lo político. La política tiene que ver con otras cosas más concretas, más con mucha peor fama, por supuesto, o como vulgarmente decimos acá en Argentina, con la politiquería, ¿no? Con la especulación, la búsqueda de ventajas y demás. En cambio, lo político es lo profundo, y lo profundo tiene que ver con una concepción de la sociedad, con una concepción del Estado, con una concepción de futuro y demás. Y también me parece que el texto de Chantal Mouffe arroja mucha luz sobre la temática de ciertas discusiones políticas o sobre lo político muy actuales, ¿no? Como la cuestión del consenso, la cuestión de la democracia, la cuestión de si hay antagonismo o no hay antagonismo y demás. Me parece que eso va a ser muy importante, sobre todo atender esta cuestión del pluralismo, que va a aparecer también después en un texto de Hannah Arendt. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir esto de que no somos exactamente iguales, que no tenemos una sociedad normal y una sociedad anormal, sino que somos diferentes. Y en este ser diferentes tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo aunque estemos en desacuerdo. Esto que suena así muy fácil es mucho más complicado de lo que parece. Digo, en la práctica, ¿no? Pero bueno, dentro de todo hay que empezar a pensar en términos de pluralidad. Y eso es muy importante para la educación, porque la educación viene del molde homogeneizador, ¿no? De esta cosa homogeneizante, que vienen, los chicos entran a la escuela todos distintos y tienen que salir todos iguales. Hay una igualdad que es muy reivindicable, ¿no? Todos merecemos la misma igualdad de oportunidades, pero hay una igualdad que es normalizadora, que es autoritaria, que es muy difícil de suscribir, sobre todo cuando la escuela no da cuenta de esa pluralidad, de esa heterogeneidad que hay en la sociedad.
En el caso de Althusser, me parece que es muy importante también ver si, digamos, primero, entender que la escuela no está fuera del Estado, sino que justamente acá se ve, es un aparato ideológico del Estado, pero además entender que tiene una función muy importante de sometimiento a la ideología dominante. Esto uno lo puede desarmar más o desarmar menos, pero no lo podemos pasar como si fuera algo completamente obvio, porque no lo es, no es obvio. Y justamente la discusión respecto del reproductivismo lo que nos plantea es qué rol tiene, qué rol debe tener, ¿no? Tenemos un plano más descriptivo y un plano más prescriptivo, pero también la discusión es cuál es nuestro rol como docentes frente a la ideología dominante, ¿no? Hay toda una cuestión, una interpelación, y si la pedagogía está totalmente sometida a la política, como pareciera indicar eh, la mirada de Althusser, ¿no? Bueno, esto respecto del primer punto. Bueno, pasamos al segundo eje temático, se titula Filosofía, Acción y Educación, como les decía. Acá tenemos una serie de filósofos, una filósofa, que son más de comienzo del siglo XX y orientados más a lo que se conoce como filosofía continental y demás, pero quizás una tradición interesante, compleja, pero son todos filósofos, como vemos, que se han dedicado a pensar el tema de la educación, que tienen algunos lazos en común, otros no tanto. Vamos a partir de Gramsci, de Antonio Gramsci, un filósofo italiano muy importante. Veremos un par de textos de él, donde vamos a recuperar el tema de la filosofía como pensamiento crítico. ¿Sí? Eso es muy importante como punto de partida, como una tarea de, vamos a usar una palabra ahora, ¿no? de construcción del sentido común y de cómo forjar un destino humano para el ser humano, y también con un enfoque sobre la educación a partir de lo que Gramsci llama el estado ético. Es decir, vamos a tratar de ir desde la filosofía, pasando por la política y llegando hasta la pedagogía, como habíamos planteado hace un ratito. Luego vamos a analizar otro autor, que es Adorno, otro filósofo muy importante del siglo XX. Todos son realmente muy importantes. En el caso de Adorno, vamos a analizar primero su concepción de la sociedad burguesa, su crítica a la sociedad burguesa, a esto que él llama la pseudocultura, una cultura falsa, mediatizada, basada en la supervivencia. Y finalmente también vamos a ver otro texto de Adorno sobre los tabúes, tabúes sobre los docentes, es decir, tabúes le llama a él a esas representaciones sociales que hay sobre los docentes, que son realmente muy interesantes, algunas muy graciosas, otras muy negativas, pero que nos invitan a pensar sobre el rol docente de manera contundente. En tercer lugar, vamos a ver a Hannah Arendt, también con dos textos. Arendt es una filósofa sumamente interesante, alemana, exiliada, con un concepto fundamental que es el de vida activa, ¿no? El tema de la natalidad, si lo nuevo, la importancia de lo nuevo. Hay ahí para pensar una concepción diferente, completamente diferente de la infancia, del aprendiz, y una concepción además muy importante por el tema de cómo juega lo político, ¿sí? En la formación de los sujetos. Pero también vamos a ver otro texto donde ella es muy crítica, ¿no? Se llama así, de hecho, La crisis de la educación,
es muy crítica de las transformaciones educativas del siglo XX. Vamos a ver algunas semejanzas con el texto de Adorno y algunas diferencias también, pero donde defiende una suerte, digamos, de separación, pero al mismo tiempo necesidad de reformulación de la pedagogía en serio, ¿no? Es decir, cuál es el rol del educador, y ese rol no tiene que ser un rol político para Arendt, pero al mismo tiempo tiene que tener una profundidad y una densidad que es realmente muy, muy interesante. Y el último de los autores que vamos a ver en este primer bloque titulado Filosofía, Acción y Educación es Gadamer. Es otro filósofo alemán muy importante del siglo XX, conocido por ser un filósofo de la hermenéutica. La hermenéutica es una corriente filosófica muy interesante que plantea justamente la necesidad de trabajar la comprensión, ¿no? Comprensión. El comprender, el arte de comprender, y que los alemanes entienden directamente como interpretar. Eso nos va a servir también, porque la tarea educativa sin dudas es una tarea hermenéutica, por todos lados, ¿no? El docente es un intérprete tanto de sus estudiantes como de las políticas curriculares con las que se encuentra, los espacios, las instituciones y demás. Y aparece también la cuestión del diálogo. La hermenéutica es un diálogo donde hay algo, y la cuestión de cómo se está perdiendo, ¿no? Para Gadamer, el diálogo entre pares, cómo realmente hay poca disposición a la escucha y mucho más al habla. Y eso es interesante para pensar justamente después, en otro texto, sus posiciones frente a la educación, ¿no? Y la importancia que tiene el diálogo, pero también la importancia que tiene el ser humano como ser activo, ¿no? Conectando con esto de la vida activa que decía Arendt, en su propia formación. Ahora, pasamos al tercer eje, ¿no? En el primero subrayamos, perdón, en el primero subrayamos la conexión y la distinción entre la filosofía, la política y la educación. En el segundo subrayamos el tema de la acción con distintos autores. En este tercer eje pasamos a tratar de ver el sujeto, ¿sí? El sujeto de la educación, que puede ser varios, puede ser el docente, puede ser el educando, pero sobre todo siempre siendo un sujeto está en una institución. Y vamos a problematizar justamente la relación entre sujetos e instituciones. Para eso nos vamos a trasladar a lo que se conoce la filosofía como filosofía francesa, ¿no? La mayoría de los autores son franceses o escriben en francés, y esta filosofía es muy fuerte, sobre todo a partir de la década del 70, ¿no? 60, 70, es decir, más hacia la mitad, fin del siglo XX. Y es muy fuerte en la actualidad. Bueno, acá tenemos algunos nombres que quizás ustedes seguramente conocen. El caso de Foucault. Vamos a leer a Foucault, vamos a leer, bueno, una entrevista que es muy interesante y muy reveladora sobre cómo las instituciones producen sus propios sujetos. Vamos a leer el pasaje central, dos capítulos centrales del libro por el cual Foucault es realmente muy conocido, que es Vigilar y Castigar. Ahí vamos a hablar del panóptico también, pero sobre todo de la sociedad disciplinaria, de cómo opera esa sociedad disciplinaria. Luego vamos a trabajar otro filósofo que es contemporáneo a Foucault y digamos que viene un poquito después, que es Gilles Deleuze. Deleuze ha dedicado unos cuantos cursos y un par de libros, ¿no? Se editaron en libros separados sus clases sobre Foucault, y va a ser una interpretación muy interesante de Foucault, y él lo que va a señalar es que hay un pasaje de esas sociedades disciplinarias, que son las que pensaba Foucault, hacia lo que él llama sociedades de control, y en otro texto muy breve, pero muy interesante de Deleuze, vamos a poder
analizar las sociedades de control, qué significa, cómo se da todo este tema de las variaciones, estas modulaciones que se dan en la sociedad contemporánea. Es realmente un texto que marca mucho la reflexión posterior, podríamos decir, de fines del siglo XX a principios del siglo XXI, ¿no? La fluidez y cómo han ido cambiando y readaptándose todo el tiempo, se han metamorfoseado los mecanismos de control. No podemos pensar la sociedad actual sin pensar la sociedad de control. No hay duda de eso. Bien, y respecto de otro punto que vamos a trabajar acá en este eje número 3 del programa, del sujeto de las instituciones, es el tema de la deconstrucción, con otro filósofo francés, que es Jacques Derrida, muy conocido, muy importante en la actualidad. Este filósofo es el primero que plantea el tema de la deconstrucción, ¿no? Que no es lo mismo que destrucción, sino que significa desarmar aquello que las instituciones han hecho con nosotros, ¿no? Un poco. Ese proceso de construcción es muy importante en la actualidad porque significa poder dar cuenta de cómo fuimos producidos como sujetos. Y finalmente, vamos a ver un texto de Castoriadis acerca del poder instituyente, porque si uno analiza la mirada francesa sobre las instituciones, es una mirada de qué es lo que hacen las instituciones con los sujetos, y los sujetos parecieran ser algo así como productos pasivos de esas instituciones, incluso podríamos pensarlo también en Althusser, ¿no? Y su mirada reproductivista. Es decir, como que el resultado, somos meros resultados de las instituciones. Me parecía interesante traer a Castoriadis, que es otro autor, ¿para qué? Para pensar que nosotros hacemos las instituciones, ¿no? Es decir, que hay también no solo un sujeto instituido, ¿no? Producido por las instituciones, sino también un sujeto instituyente. Es decir, un sujeto que hace que las instituciones sean así. Eso me parece muy interesante porque es cierto que nosotros somos resultados de aquellas instituciones por las que pasamos, familia, escuela secundaria, bueno, si tuvimos que pasar por el hospital, ¿no? O por el servicio militar en otra época, y educación superior. Somos, pero también hacemos las instituciones y muchas veces no se ve ese papel, ¿no? Uno dice, ay, bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy en el aula, estoy condenado a hacer esto y aquello. No, no estoy condenado a hacer esto y aquello. Soy un sujeto activo y puedo transformar algo de ese espacio que está en el aula. El último punto del programa, llamado Problemas Contemporáneos, vamos a tener una variedad bastante amplia de cuestiones contemporáneas con distintos autores, filósofos y filósofas. Por un lado, todo el tema de lo que este pensador Bauman llama la modernidad líquida, ¿no? La fluidez. ¿Cómo esa fluidez afecta a la educación? Vamos a hablar también de qué pasa con el capitalismo, ¿no? Algo que detecta ese temprano texto de Deleuze, ¿no? Hay una mutación en el sistema capitalista que es muy fuerte en la época contemporánea y se ha vuelto una timba financiera, un capitalismo financiero donde lo que importa son los números de los bancos, pero no las personas, ni mucho menos. Esto lo vamos a ver con un filósofo muy interesante y contemporáneo, Peter Sloterdijk. Y finalmente vamos a trabajar tres filósofas muy interesantes. Una sobre la cuestión del neoliberalismo también, o sea, sobre la discusión filosófico-política, económica actual, y podemos decir pedagógica también, porque si en algo se ha metido, ¿en qué no se metió el neoliberalismo? Pero entre esos también se metió en la educación, ¿no? Con todo el lenguaje empresarial, importando lenguaje empresarial, con metas, con autoinversión, capitalización, productividad, todo ese tipo de cosas que vienen de la lógica de la empresa y que hace que el docente sea visto prácticamente como un empleado poco y nada calificado, ¿no?
Wendy Brown. Entonces, vamos a ver el tema del neoliberalismo y de cómo el neoliberalismo realmente se viene contra la democracia. Martha Nussbaum, otra filósofa muy interesante, donde analiza el tema del miedo, ¿no? El miedo, cómo estas sociedades, ella, bueno, está pensando en un contexto específico, pero sociedades basadas en el miedo y qué consecuencias trae el miedo y sobre todo cómo el miedo tiene mucho que ver también con la cuestión femenina. Y lo mismo con Nancy Fraser, que es otra feminista, filósofa muy importante, donde vamos a ver el tema de la contrahegemonía, ¿no? Es decir, cómo se puede luchar por un feminismo más presente a nivel político y cómo poder contrarrestar los problemas económicos que se ven con el neoliberalismo. Es decir, tenemos en el último eje una gama bien variada de temas para trabajar, pero bueno, muchos de esos temas tienen que ver con la cuestión social, con la cuestión económica y política, y con la cuestión del feminismo en sus diferentes versiones, porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos, y cómo se discuten esos temas y esos problemas en la actualidad. Lo bueno del último punto, entonces, es que podemos también volver al principio, al mismo texto de Chantal Mouffe, o con esta cuestión de la hegemonía, al texto de Gramsci, que es el filósofo que trae el problema de la hegemonía, y entonces vamos redondeando toda una serie de reflexiones sobre estas temáticas. Bueno, esta es una presentación muy rápida, muy general. Ustedes verán que está el programa, es lo primero que tienen dentro de los archivos, material de trabajo, y luego están todos los textos, que es todo lo que vamos a trabajar durante el año. Quizás ahora parezca una cosa, ¡ah, el monstruo! Bueno, ya le vamos a ir perdiendo el miedo al monstruo, simplemente quería tirar una idea general. Me parece muy importante que como futuros docentes no temamos a la cuestión de la política, que generalmente es vista como, ay, no, yo que tengo que ver, yo no tengo nada que ver con... No, la política es eso, ahí cuando pensás eso, es el hecho más político que puede haber. Justamente para poder desarmar eso, para poder ver problemas, para poder ver el tema de la injusticia, de la justicia, de la igualdad, de la normalización, del autoritarismo, del rol de la mujer, todo eso que atraviesa el campo educativo, que nos atraviesa en la actualidad, indudablemente merece una tos. Merece que nos detengamos a examinar todo este tipo de problemas. Bueno, espero que podamos ir viento en popa. Seguramente lo que vamos a hacer durante las clases, la próxima clase, la clase número 2, nos vamos a ocupar de los textos, de los dos primeros textos, el de Chantal Mouffe y el de Althusser, y vamos a hablar directamente sobre el eje número 1, lo político y lo pedagógico. Y vamos a agotar ese tema. Vamos a ir hacia estas cuestiones generales, hacia cuestiones de qué necesitan ustedes para entender los textos, ¿no? Es decir, cuestiones de contexto que son necesarios y qué es lo que estamos buscando dentro de los textos, cuáles son algunas pistas, ¿no? Para qué es lo que hay que leer, dónde hay que detenerse y más o menos cuáles son los conceptos centrales. Pero hasta ahí llegamos, no vamos a contar todos los textos ni todo el detalle, hasta ahí llegamos y ustedes tienen que completar esa parte de la lectura que, como decíamos, es irreemplazable. Y así vamos a ir procediendo a las distintas clases, es decir, tratando de dar lugar principalmente a los núcleos generales, a las miradas, a los núcleos prioritarios, ¿no? A los contenidos prioritarios que les permitan a ustedes tener elementos para desarrollar esa lectura autónoma que tanto propiciamos y para conectar los distintos momentos en los que vamos a ir en este electrocardiograma, ¿no? O algo así, ¿no? En los distintos momentos en que vamos a ir con el desarrollo del programa. Bueno, gracias por llegar hasta acá, paciencia y mucha voluntad.